Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios, estamos acá una vez más, continuando en Radio Pan de Vida. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Mariana, nuestro hermano Gregorio, mi persona, y todas aquellas personas que han podido conectarse, han podido apoyarnos en esta obra. Esta noche, amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a tener una enseñanza. Vamos a hablar de algo bastante interesante y a la vez polémico. Por eso les invito, como siempre, a que sean oidores, a que presten atención a lo que aquí se hable. En caso de que haya algo que usted no entienda o usted difiera, simplemente tome apuntes y revise las escrituras, ¿ok? Con mansedumbre, con tranquilidad, orándole al Señor, diciéndole: Señor, si estoy equivocado, ilumíname. Si no, dame sabiduría para hablar con los hermanos y aconsejarle cualquier cosa que yo haya visto que no se cuadra la palabra. Bien, estamos acá para recibirlos con toda humildad y con todo agrado, porque no somos infalibles, ¿ok? Estamos propensos a los errores. Por eso tratamos de estudiar la Biblia lo más serio posible y tratar de llevar un mensaje sano, bíblico, nutrido para todos ustedes los que nos están escuchando. Bueno, incluso para nosotros, lógicamente, porque primeramente nosotros aprendemos y luego llevamos tal enseñanza a sus casas. Les invito esta noche a que tenga su Biblia en mano. Eso sí, tome apuntes, porque esta noche vamos a estar hablando de algo que va a meritar varios versículos y bases bíblicas. Entonces es necesario que usted anote para que más adelante pueda compartirlo y estudiarlo. Esta noche vamos a estar hablando, como ya se hizo la publicidad esta semana en las redes sociales, acerca del ministerio profético, el ministerio del profeta. Por eso esta enseñanza está titulada Ministerio Profético, ¿aún vigente? ¿Está vigente aún el ministerio del profeta? ¿Existen los profetas en este día? ¿Está vigente tal ministerio? Ciertamente vemos muchas personas, predicadores, cristianos, que se proclaman profetas en estos días, en este tiempo. Pero la pregunta sería, ¿es bíblico? ¿Está vigente tal ministerio según las escrituras? Acuérdense que todo tenemos que medirlo según las escrituras. Toda cosa tiene que llevar esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Se cuadra la Biblia? ¿Es bíblico? ¿Las escrituras lo aprueban? ¿Por qué? Porque esa es la ley, esa es la regla de nosotros los cristianos. Si nosotros nos vamos a regir por cualquier otra regla, entonces estamos mal. La única regla de fe y conducta, o norma de fe y conducta del cristiano, es la Biblia. Y a ella debemos prestar atención y seguir. Todo aquello que cuadre con las escrituras, bien recibido será. Pero todo aquello que no cuadre con las escrituras, automáticamente debe y tiene que ser desechado. Muy bien. Entonces, amados hermanos que nos escuchan esta noche, ¿existe el profeta en estos días? Primero, comencemos con una pregunta. La primera pregunta sería: ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Puede copiarlo. Una persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. En la antigüedad se le llamaba videntes, que se traduce como aquel que ve más allá. Una persona que ve más allá. Usted puede buscar primero de Samuel,
9:19. Allí puede encontrar tal palabra, cómo se le describe a los profetas en la antigüedad. Entonces, un profeta es aquel por el cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Simplemente un canal. ¿Ok? Un canal. Una persona que habla de parte de Dios. Ese viene a ser el concepto de profeta. En segundo lugar, vamos a ver el significado de la palabra profeta. ¿Cuál es su significado de esta palabra? Esta palabra viene del hebreo naví, y del griego profetes, que significa literalmente proclamador. ¿Ok? La palabra profeta significa proclamador. Esto designa a una persona que declara o da a conocer mensajes atribuidos a una fuente divina, en este caso a Dios, pues lógicamente. Aunque en este concepto ciertamente entra la predicción del futuro, escuche bien, este no es el significado fundamental de la palabra profeta. O sea, predecir el futuro no es la función principal de un profeta, aunque sí entra la predicción del futuro, pero no lo es todo. ¿Ok? Eso es parte de la función de un profeta. Vamos a leer Jueces, capítulo 6, versículo 7 al 10. Jueces 6, 7 al 10. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y os di su tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Fíjense que acá el profeta habló de parte de Dios, pero ¿usted ve acá alguna predicción del futuro? No la ve. Y aclaro, no estoy diciendo que un profeta de Dios, ¿ok?, no predecía el futuro, sí, pero no era su función principal, es lo que estoy diciendo. Porque lo digo porque ahorita, en este tiempo, los autoproclamados profetas son personas que se creen y son vistos por otros como adivinos. Cuando alguien se presenta como profeta, automáticamente lo ven como aquel que sabe el futuro, ¿ves? Entonces pareciera que esa es la función total de un profeta, saber el futuro, saber qué va a suceder mañana. Y según la Biblia, no, ese no es la función principal de un profeta. Aquí vemos que aquí el profeta les recordó, ¿ok?, al pueblo lo que Dios había hecho con ellos. Más bien le habló del pasado, ni siquiera le habló del futuro. Ok, vamos paso a paso. Vamos con otra pregunta. En tercer lugar, ¿cómo se distinguían los verdaderos profetas de los falsos? Uno de los elementos esenciales para demostrar las credenciales de un profeta verdadero, según la ley dada a Moisés, son los siguientes. El profeta verdadero, escuche, un profeta verdadero hablaría en el nombre de Jehová y las predicciones se cumplirían. Deuteronomio 18, 21 al 22. Dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado?
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces dice el versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí, en primer lugar, el profeta de Dios, si decía que Dios haría algo, eso se tenía que cumplir. Porque Dios no miente. Si Dios envió un mensaje a través de este hombre, de este profeta, tal mensaje se iba a cumplir porque sí, porque Dios lo envió. Y dice, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta. Ahora, ¿cuántas profecías, les hago la pregunta a ustedes, han notado, han escuchado, han visto de los actuales profetas que no se han cumplido? Yo diría que a montón, que a miles, que a cientos. Profetas que aparecen en la televisión, en la radio, en donde sea, acá en Venezuela o en su país, diciendo tal y cual cosa y no sucede. No sucede. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios aún no ha cumplido tal promesa? ¿O será que, como dice la Biblia, tal profeta habló con presunción? La Biblia te dice, no tengas temor de él. Otro punto. Las profecías de un profeta verdadero, a la redundancia, fomentarían la adoración verdadera y estarían en conformidad con la palabra y los mandamientos revelados de Dios. Esto es bien importante. Otra característica para saber si un profeta es verdadero o no, el profeta verdadero fomentaría una adoración verdadera hacia Dios y esta tiene que estar cuadrada con la palabra y sus mandamientos. En Deuteronomio 13, 1 al 4 dice: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, ¿sí?, y te anunciare señal o prodigios, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, ¿sí? A él serviréis y a él seguiréis. A él serviréis y a él seguiréis. Fíjense acá. Repito este punto. Los profetas verdaderos fomentarían la adoración verdadera y estarían en conformidad con la palabra de Dios. Entonces, cuando venga un profeta, según acá las escrituras en Deuteronomio, se presenta un profeta y tal profeta le dice al pueblo, vamos en pos de dioses ajenos. O sea, él está inculcando al pueblo algo que violenta la ley de Dios, algo que va en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? Él está llevando al pueblo por un camino totalmente contrario, ¿sí?, al que Dios ya había establecido. Entonces, no darás oído a las palabras de tal profeta. Versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andarás, a él temerás, y escuche, guardarás sus mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Para que el profeta también cumpliera el requisito de ser un profeta de Dios, tenía que andar cuadrado lo que él esté proclamando, tiene que estar alineado
a las escrituras, alineado al contexto bíblico para poder ser avalado por Dios. Porque si él decía algo que estaba distinto o contrario a las escrituras, lógicamente este profeta no venía de parte de Dios. Fíjese, en ningún momento Dios dijo acá en Deuteronomio, bueno, van a haber momentos, escuche, como yo he escuchado también, van a haber momentos en donde Dios hubiese dicho aquí en el texto, en donde yo enviaré profetas a decirles cosas a ustedes que ciertamente no cuadran con mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra, como no es suficiente, yo enviaré revelaciones nuevas y revelaciones frescas, ¿ok? Entonces, estas revelaciones nuevas, ustedes tienen que seguirlas, aunque no estén en mi palabra ya escrita. Dios nunca dijo eso. Más bien dice que si no cuadra con las escrituras, automáticamente dice, versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. No darás, sino que solamente a Jehová vuestro Dios temerás y guardarás sus mandamientos. A él escucharás, a él servirás y a él seguirás. ¿A quién? A Dios. O sea, no escuchas a este profeta, no le sirvas y no lo sigas, que es lo más importante. Entonces, ahorita vemos cantidad de profetas que proclaman palabras, mensajes, doctrinas contrarias a las escrituras, y sin embargo vemos gente que le continúa siguiendo, que los oyen, que le sirven y que le temen. Entonces ya automáticamente estamos caminando mal si hacemos tal cosa. Seguimos. Otro punto. El profeta verdadero no era simplemente un pronosticador, como acabo de decir ahorita. ¿Ok? Más bien su función era defender la justicia. Y su mensaje trataba principalmente de normas morales y su aplicación. No era necesario esperar años o generaciones para determinar si el profeta era verdadero o falso, sobre la base del cumplimiento de su predicción. ¿Por qué? Porque usted puede decir, ay, pero es que la Biblia dice, ciertamente, la Biblia dice, si el profeta te anuncia algo, ¿verdad?, y no se cumple, quiere decir que no fue Dios. Entonces usted puede decir, bueno, vamos a ver, yo escuché al profeta fulano de tal, vamos a nombrar algunos aquí, hermano Gregorio, no hay problema, ¿verdad?, que nombres aquí. Vamos a nombrar, por ejemplo, la hermana, disculpen, la hermana no, la autoproclamada profeta Ana Méndez, ¿sí? Supongamos, bueno, hemos escuchado a la profeta Ana Méndez. Ella dijo tal y cual cosa, que iba a suceder esto, que en el mundial iba a ganar fulano de tal, que no iba a ser ni Francia ni Croacia, sino que iba a ser X país, para no meterlo en problemas. Entonces, usted dirá, oye, vamos a esperar a ver si se cumple tal profecía. Si se cumple, fue Dios que habló. Y si no se cumple, no fue Dios. Fíjese, no era necesario esperar años o generaciones o el tiempo para determinar si el profeta era verdadero o falso sobre la base del cumplimiento de su predicción. Yo tengo que esperar entonces a que se cumpla. El profeta fulano tal dijo que en el año tal iba a suceder esto. ¿Y qué hago? ¿Cómo sé si este profeta es verdadero o falso? Si la profecía que dio aún no ha llegado su tiempo, pero no se ha cumplido. Oye, no sé si es un verdadero o falso. Fíjese, su mensaje era falso automáticamente. Y como acabo de decir, si contradecía la voluntad y las normas que Dios había revelado. Por ello, si un profeta, por ejemplo, predecía paz en un tiempo en que el pueblo desobedecía la palabra y la ley de Dios, forzosamente tenía que ser falso. O sea, déjeme clarificar un poco lo que acabo de decir. El mensaje usted automáticamente tiene que canalizarlo.
usted no puede esperar si se cumple o no se cumple. Usted tiene que canalizarlo y decir, bueno, ¿qué está diciendo este hombre o esta mujer? Si lo que está diciendo se alinea a las escrituras, muy bien. Si no, bueno, está bastante sospechoso. Por ejemplo, Jeremías 6, 13 y 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y Jeremías 14, 13 al 15 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Escuche, engaño de su corazón os profetiza. Por tanto, así dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Dice, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, son profetas que anuncian paz a un pueblo cuando no la hay. Anuncia paz a un pueblo que quizás anda en rebeldía, que anda en pecado. ¿Ok? No anuncian juicio. No es que nosotros venimos a proclamar juicio. Nosotros venimos a proclamar la verdad. A eso vino Cristo. ¿Sí? Cuando alguien está cometiendo, un pueblo está cometiendo algo malo, ¿cómo puede esperar bendición de Dios? ¿Cómo va a esperar bendición de Dios? Tiene que esperar más bien el juicio o castigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es juez y justo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios envía un juicio, como por ejemplo lo envió sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es malo? No, Dios es juez y castigó la maldad, castigó el pecado, en este caso de la sodomía o el homosexualismo. O cuando allá el pueblo se pervirtió cuando Moisés subió al monte y el pueblo creó un ídolo, una imagen, ¿sí? Un becerro de oro. Luego estaremos hablando un poco de la idolatría. Entonces dice que, resumiendo un poco ese pasaje, que hubo una gente que se rebelaron contra Moisés, en este caso contra Dios, y dice que hubo un juicio que cayó sobre ellos, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Entonces, ¿cómo pretendemos proclamar bendición y paz sobre alguien que está mal? Es por esa razón que los falsos profetas siempre van a hablar cosas que son agradables al oído, que son agradables al pecador, cosas que no ofendan, cosas que no agredan al oyente. Pero nosotros estudiamos la semana pasada que el apóstol Pablo dijo que aquel que busca agradar a los hombres deja ser siervo de Cristo. Entonces, cuando yo doy un mensaje buscando agradar a los hombres, ya usted sabe que usted no es un siervo de Cristo. El siervo de Cristo va a dar el mensaje tal cual Dios se le envió. Si Dios le mandó a dar una bendición, bueno, es una bendición, ¿sí? Pero si Dios le envió a dar una palabra de juicio, es un juicio. Independientemente de lo que sea, uno tiene que ser un expositor de la voluntad de Dios, tal cual está. ¿Ok? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Cristo dijo, en aquel día muchos, dicen, en aquel día vendrá muchos y dirá, Señor, bueno, aquí estamos. O sea, como que el día final, donde Dios decidirá si entramos o no entramos al reino de los cielos. A muchos le dirán, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a otros le dirá, apartados de mí, malditos,
al fuego eterno. ¿Sí? Entonces, no tenemos que agarrar las palabras de tales profetas solamente porque sean lindas, no, sino porque son bíblicas. En el Nuevo Testamento, la advertencia posterior de Jesús con respecto a los falsos profetas estaba en consonancia con lo que dijo Moisés. Fíjense, Cristo dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que van a haber personas, llamados profetas, proclamados profetas, que harán señales, prodigios, maravillas, echarán fuera demonios, profetizarán, y todo en su nombre. Todo en su nombre. Y dice: apártese de mí, nunca los conocí. Y en Marcos 13, 21, 23, entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. ¿Para qué se levantarán esos falsos profetas en este tiempo? Ve lo que dice Cristo. Se levantarán para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, hay una función por la cual se levantan profetas en este tiempo. Ya lo acabo de decir. Para engañar. Tranquilo que todavía nos queda tela que cortar. Pero les diré esto. Los falsos profetas, en la historia de las Escrituras, siempre calmaban al pueblo y a sus líderes con promesas tranquilizadoras, de que a pesar de su proceder injusto, Dios todavía estaba con ellos para protegerlos y darles prosperidad. Incluso, hay un juicio tremendo contra los falsos profetas. En Deuteronomio, dice que debía darse muerte a todos esos falsos profetas. No es algo sencillo, hermano. O sea, no es algo que uno tiene que tomarlo a la ligera. El Antiguo Testamento mandaba a matar, la ley, a los falsos profetas. O sea, es algo delicado, es algo que a Dios no le agrada. Entonces, ahorita se toma con liviandad tal cosa. Ah, bueno, el hermano profetizó tal cosa, el profeta dijo tal cosa. Bueno, yo lo recibo. Si se cumplió, amén. Y si no se cumplió, bueno, se equivocó. Normal. Él es un hombre y se equivoca. No, eso no es así. Esto no es un juego. ¿Entiendes? O sea, un profeta no es alguien que se va a poner a lanzar flechas a ver qué pega. ¿Será que hoy llueve? ¿Será que hoy no llueve? ¿Será que va a caer nieve? ¿Será que no cae? ¿Será que el día es soleado? Mira, mañana va a suceder esto. No. Eso no es para tirar flechas al aire, a ver qué sucede, a ver cuál pego. No. El profeta de Dios, cuando decía algo, se cumplía. Eso era así. Era 100%. ¿Por qué? Porque no es que el hombre era perfecto, es que el mensaje de donde provenía era perfecto. En este caso, el emisor era Dios. Este es un tema que es bastante largo, hermano. Es un tema que es largo. Hay mucha tela que cortar. Por esa razón hemos decidido compartir este mensaje en dos partes. Entonces, hasta aquí voy a dejar y la semana que viene continúo con la segunda parte. Pero estamos estudiando si está en vigencia el ministerio profético. Ya les hablé de lo que es un profeta, ya les hablé del significado de la palabra y cómo se puede distinguir un falso profeta de uno verdadero. ¿Ok? La próxima semana estaremos tocando otros puntos un poco más profundos. ¿Sí? Entonces les pido que
que estén atentos y se puedan conectar para continuar este estudio del ministerio profético si aún continúa vigente. De todas maneras les dejo la pregunta para la siguiente semana sería: si el canon está completo, ¿qué función tiene un profeta? Ahí la dejamos. Si el canon está completo, ¿qué función tiene un profeta? Nos vemos la semana que viene, hermanos, con este tema. Espero que lo estudien. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.